Doy por tanto inicio a la primera charla. En este caso nos acompaña Enrique Casa. Enrique es Country Manager de Driving. Driving es una compañía de tecnología con soluciones para la cadena de suministro. Igual Enrique lo comentará un poco más a detalle. Y nos va a hablar del tema de resolviendo problemas de última milla. Dando un poco de contexto por qué este tema, la última milla hoy es un tema muy comúnmente hablado en temas de cadena de suministro. La pandemia desafió mucho a las compañías que tal vez no se decidan completamente a poder hacer entregas directos a los consumidores o con mucho mayor cercanía a ellos. Nos obligó a hacerlo, porque obviamente si no la venta iba a estar complicada en muchas organizaciones. Y obviamente el tema de última milla demanda, exige ciertas condiciones particulares. Ahí Enrique obviamente nos va a contar cuáles son esas problemáticas comunes, cuáles son las formas de poder solventar esas problemáticas y obviamente la tecnología como es un factor clave para poderlo desarrollar. Por tanto, ese es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy. Le doy la bienvenida a Enrique. Enrique, ¿me escuchas? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Te escucho. Perfecto, Enrique. Entonces, te hago host. Y dejo de compartir para que tú lo puedas hacer. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias, Fernando. Gracias a Solo por este espacio. Es un espacio importante para compartir conocimientos. Y vamos a ver cómo nos va con este tema de los problemas de la última. También un gusto compartir este panel con Gabriela, con Ricardo, que ya los tendremos después de mi presentación. Y cualquier duda, pues, la ponen en el chat. Cualquier pregunta hacia el final la ponen en el chat y vamos a tratar de resolver cualquier inquietud. Básicamente, permítanme esto, ¿ok? Yo soy Country Manager de Driving para Ecuador. Driving es una empresa chilena que comenzó hace 8 años. Hemos crecido muy rápido. Estamos ya en más de 23 países, monitoreando más de 30,000 vehículos en más de 450 empresas. Entre nuestros clientes están, por ejemplo, Nestlé. Somos el TMS de Nestlé para toda Latinoamérica. Estamos con Bimbo en 9 países, con Yobel en 6 países, con Yambal en 2 países. Y aquí en Ecuador con pues, la Fabril, Moderna, Duragas, Bimbo, Nestlé. El tema de la última milla es un tema complejo. Y es complejo porque por un lado es costoso y por otro lado consume muchísimo tiempo y es difícil de afrontar. Y en realidad es un tema complejo porque el costo total de transporte, más o menos un 53% es el costo de la última milla, lo cual lo vuelve más importante. Y por un lado, los clientes quieren entregas rápidas y ojalá que gratis, pero por otro lado, para la empresa esto es lo más caro que hay en la cadena y lo que más tiempo consume por su complejidad. Es un tema que en realidad es difícil. Y desde el punto de vista del consumidor, que quiere gratis las cosas, pues evidentemente, y quiere rápido, es un consumidor que ha evolucionado muchísimo. Es mucho más exigente a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, con todo lo que hay cada vez más penetración del Internet. El consumidor está más al tanto de las tendencias y quiere respuestas más rápidas y más pues efectivas. ¿Por qué es importante la última milla? Porque el incremento del e-commerce a nivel mundial, disparado por la pandemia, ha hecho que muchas de las empresas que antes entregaban a través de canales estén entregando directamente al consumidor. Y eso hace que la última milla se vuelva una parte crítica para todas las empresas. El gasto en el tema de la última milla ha subido tremendamente, de ventas en Internet ha subido tremendamente. En Ecuador se están vendiendo ya 3.5 billones de dólares de la economía total por Internet y esto sigue creciendo. La pandemia ha acelerado, pero en realidad la tendencia se ha quedado. El e-commerce hace 10 años era el 8% del retail, hoy es como el 20% del retail en mercados desarrollados. En Ecuador vamos un poco más lento, pero igual es un tema que cada vez cobra más importancia.
y cobra más importancia, tan es así que más o menos el 56% de los consumidores no vuelven a comprar una marca si el servicio que se les dio en la entrega de la última milla no es lo que esperaban, lo cual hace que sea más crítico tener un buen desempeño en esto. Y en realidad en Ecuador y en Latinoamérica este proceso ha sido más lento, varias razones que ya vamos a ver, pero se está empezando a acelerar, cada vez se vuelve más acelerado el proceso. Como veíamos hace un rato, del total de las ventas, de las compras por Internet, la gran mayoría pues de Latinoamérica obviamente está en Brasil, México, Colombia, Argentina, y nosotros recién estamos en 3.5 billones, pero estamos creciendo. La buena noticia es que estamos creciendo porque se están dando las condiciones para acelerar este proceso. El proceso ha sido lento, en gran medida porque ha habido mucha desconfianza de los consumidores hacia comprar en Internet y también desconfianza en el tema del uso de tarjetas de crédito por el costo sobre todo, que esto implica que hasta hace poco era el único medio de pago para las compras por Internet, lo cual ya no es así, ya vamos a ver. Y esto se ha dado sobre todo en temas de retail. Si ven en Ecuador, el mayor crecimiento, la mayor cantidad es en retail. Y aquí tenemos aplicaciones que antes no habían, antes de la pandemia. Por ejemplo, el tema de supermercados, las ventas de Tipti y similares se han vuelto pues cada vez más comunes, algo que antes no había. Rapid, Uber Eats, etcétera. También en lo que tiene que ver con bienes digitales, es una parte importante de las ventas de Internet. Esto a través de Facebook, de Instagram, de Mercado Libre, que cada vez van creciendo. Y temas de turismo, que también es menos significativo, pero que también va creciendo. Y básicamente el freno ha sido el tema de los medios de pago, en gran medida, y la confianza en las tarjetas de crédito y en las ventas por Internet. En Ecuador, la penetración de la banca es más o menos un 51%, mientras que la penetración de la telefonía celular hoy por hoy es del 88%. ¿Y a qué voy con esto? Que antes los medios de pago se encontraban alrededor de la bancarización. Por lo tanto, el crecimiento de las ventas por Internet estaba sujeto a tener una tarjeta de crédito. Pero hoy, con las aplicaciones que se llaman medios de pago alternativos, como son las billeteras móviles, las transferencias, esto está cambiando. Cada vez con una penetración más alta, tan alta de telefonía celular, la gente tiene más acceso a esta forma de medios de pago, lo que hace que haya una perspectiva de aceleración en las ventas por Internet. Y así, aquí se ven los medios de pago alternativos para transacciones en Internet. Como vemos, las transferencias bancarias es lo que más está creciendo. Y ahora tenemos también mucho volumen de ventas en billeteras digitales, como por ejemplo esta aplicación que se llama De Una, que sacó el Pichincha, o la misma aplicación del Pichincha que sirve para hacer pagos y transferencias, que son aplicaciones mucho más ágiles, mucho más fáciles, donde yo puedo hacer compras y pagos desde el teléfono de una manera ágil. Incluso las compras por Internet han migrado de computadoras a teléfonos. Hoy por hoy, el 60% de las compras están basadas en teléfonos y no en computadoras, lo cual hace que sea aún más fácil el usar estos medios de pago alternativos. Eso querría decir que con la penetración de telefonía que tenemos en Latinoamérica en general y en Ecuador en especial, el comercio electrónico debería dispararse en los próximos años. ¿Okay? Aquí vemos en Ecuador que los medios de pago basados en billeteras, como les digo, como De Una, por ejemplo, y en transferencias, se han vuelto cada vez más importantes y van a seguir creciendo. Ok, eso por el lado del consumidor. Ahora, por el lado de la empresa, en cambio, el tema es distinto. Déjenme ver si puedo correr esto por acá. Ok. Los desafíos son complejos. El 61% de los negocios piensa que la parte más ineficiente de su cadena de suministros es la última milla, y probablemente tienen razón, porque es la parte más compleja. Y del costo total de la cadena puede llegar a ser hasta el 41%, duplicando otras formas de pago. ¿Ok? El costo solamente de transporte de la última milla es como el 53% del costo total.
Lo que les decía, el 61% de los negocios piensan que la parte más ineficiente de su cadena es la última milla, por la complejidad. Y esto en parte porque falta profesionalización en la cadena de suministros. De ahí que el trabajo que está haciendo Azolog para tratar de difundir información y profesionalizar al gremio, pues es muy importante. Hasta hace poco no habían carreras universitarias, o habían muy pocas carreras universitarias enfocadas hacia la cadena de suministros, pero esto está cambiando. Es otra de las cosas que está cambiando en Ecuador. Por otro lado, las empresas no tienen tecnificación, tienen temor a la tecnología y ven la tecnología como un gasto, no como una inversión. Y hay una resistencia al cambio. Piensan que la tecnología les va a quitar puestos de trabajo, lo cual, pues, no necesariamente es así. Pero esa resistencia a la tecnificación hace que sea complejo el problema, porque al ser ya per se un problema difícil, con muchas piezas móviles, si no usamos tecnología se vuelve aún más complejo. ¿Okay? Y por otro lado, también ocurre que la cultura de servicio muchas veces no está alineada entre lo que la gerencia quiere y lo que hace operaciones. Entonces, gerencia y comercial ofrece unos tiempos de entrega y operaciones pues está en otra movida apagando incendios y no cumple esos tiempos de entrega. Entonces, una cosa muy importante en los desafíos de la empresa es alinear la cultura de todo el mundo para que todo el mundo sepa que esto es importante. Okay. No importa las redes que se usen, esta es una gráfica de un autor en realidad este es un estudio del Foro Económico Mundial con McKinsey respecto al futuro de los temas de la última milla, y ellos lo que han hecho es agrupar las entregas en estos segmentos, de paquetería y de entregas mayores de 32 kilos. Y aquí pues la división es entre entregas diferidas que no tienen una fecha clara, entregas con un tiempo definido claro, entregas del mismo día en lo que es paquetería y entregas inmediatas de 2 horas. Aquí están un poco los casos de uso. En todo lo que es paquetería, el empuje hacia la velocidad de la entrega se vuelve cada vez más grande. La gente incluso está siempre queriendo pasar de entregas con tiempos definidos alargados hacia entregas cada vez más rápidas, lo cual no siempre es coherente con la venta que se está haciendo. Por ejemplo, un cliente con el que hablaba hace poco es un cliente que vende electrodomésticos y ellos estaban empujando a bajar el tiempo de entrega de 24 horas a 6 horas, a 8 horas, 2 horas, qué sé yo, cada vez buscando menos tiempo de entrega. Y en realidad, en ese segmento probablemente la decisión de compra de un electrodoméstico no está basada en la velocidad de la entrega. Probablemente tiene más que ver con la oportunidad de la entrega, que me entreguen cuando estoy en la casa y que estoy dispuesto a recibir la mercadería. El 75% de las personas prefieren antes que una entrega rápida una entrega oportuna, pero siempre hay presión hacia irse hacia este lado. Y no necesariamente eso es coherente. Uno tiene que analizar si en verdad eso le va a agregar valor o no. Pero bueno, sea cual sea el escenario en donde ustedes estén, siempre hay presión y problemas hacia la entrega de la última milla. Y los principales problemas que se tienen son el costo, la falta de visibilidad o transparencia, las entregas fallidas, la capacidad de ruteo pobre que se tiene y el tráfico que es impredecible. Estoy un poquito corto de tiempo, así que voy a acelerar un poco la presentación. En los temas de costos, pues obviamente la última milla es cara para el cliente y es cara para el negocio. Por cada $10 que el cliente está dispuesto a pagar por adicionales por una entrega más rápida, hay una parte, un 20% de eso que es absorbido por la empresa y no es absorbido por el cliente, lo cual pone más presión en la empresa porque estos son costos. Por otro lado, es difícil, como decíamos hace un rato, alinear la infraestructura, la gente, los sistemas, todo, para que las entregas sean eficientes. Y si es que no estoy perfectamente alineado, eso me sube las ineficiencias y me sube los costos. Y el empuje hacia menores tiempos de entrega hacen que la gente no tenga consolidación, no quiera consolidar carga, quieren sus entregas ya en 2 horas. Entonces, si no puedo consolidar carga, tengo que usar más recursos, más rutas, más entregas fallidas, lo cual también me sube el costo. Y claro, si no se puede entregar algo, el costo se va a duplicar o a triplicar en función de las vueltas que tengo que dar. Luego, otro tema es el tema de visibilidad y transparencia.
el cliente ahora está acostumbrado a tener más información de todo e información instantánea. Y eso es, pues, por la tendencia que se tiene y el acceso a la tecnología. Entonces, cada vez queremos más información, no solo de qué pasa con mi entrega, sino qué pasa con cada cambio de estatus de la entrega. Pasó de una bodega a la otra bodega, está en camino, está cerca. Todo eso es algo que yo quiero saber como consumidor. Y más con el acceso a la tecnología que tenemos todos. Entonces, el cliente no solo quiere entrar a ver qué pasó con su pedido, quiere que lo notifiquen qué ocurre con ese pedido. Notificaciones por SMS, por WhatsApp, por correo electrónico. Yo quiero estar enterado todo el tiempo de lo que está pasando. En otras palabras, quiero visibilidad en tiempo real. Y si no tengo visibilidad en tiempo real, no voy a tener control de lo que pasa en mi última milla. ¿Okay? Por otro lado, las entregas fallidas es otro tema complicado. En eso mucho tiene que ver con las direcciones. Las estandarizaciones de las direcciones de nuestros países son realmente pobres y eso hace que cuando yo subo una base de datos de direcciones para georreferenciación, los niveles de asertividad son 20, 30, hasta 50, 60%. Lo que no pasa en otros países como en Chile, como en Colombia, como en Estados Unidos, que los porcentajes de acierto de las direcciones son muchísimo más altos. Y eso es algo que tenemos que abordar desde la raíz. Y es algo que todos deberíamos abordar para tratar de lograr mejores direcciones de nuestros clientes, más en temas como courier y similares, donde se vuelve más complejo este tema. Okay. Por otro lado, cumplimiento de fechas y horas hace que sea la ecuación más difícil. No solo que tengo que entregarte rápido, sino que en la fecha y a la hora que tú me dices. Y no solo eso, sino que yo como cliente tengo que estar disponible. No a la hora a la que tú quieres, sino a la hora a la que yo quiero. Entonces, eso genera cada vez más presión en el consumidor hacia las entregas del mismo día, same day delivery, o a las entregas rápidas, que son las de 2 horas. Y claro, estas entregas cuando fallan, me incrementan los costos, me bajan la rentabilidad, tengo problemas de deserción de clientes. Como veíamos, más del 50% de los clientes no te quieren comprar después de que alguna vez les quedaste mal en una entrega. Se daña la marca, se daña la reputación y te baja el crecimiento del negocio. Otro de los problemas es la capacidad de ruteo tan pobre que tenemos, y eso es normal, porque hoy por hoy hacemos el ruteo basado en la experiencia de la gente, y cuando tengo problemas de que uno tiene un paradigma de cómo se debe entregar, esos errores se eternizan. Hoy día, probablemente el mejor taxista en Quito es un chico venezolano que no conoce la ciudad y que utiliza Google Maps para llegar a su destino. Porque la capacidad de los algoritmos de resolver los problemas de ruteo siempre va a ser muchísimo más grande que la capacidad que tienen las personas. Y cada vez los problemas son más complejos por las ventanas de tiempo, por el tráfico, por los horarios, por el pico y placa, y entonces la problemática se vuelve aún más difícil para planificación manual. Y como la gente no conoce lo que está atrás de la planificación, de las optimizaciones de rutas, de que hay unos algoritmos, de que hay unas restricciones, porque no tienen el conocimiento profesional, pues eso no ayuda porque no tienen confianza. Y tener Google Maps no es hacer ruteo eficiente. Eso es un poco salir de los problemas, pero no tiene nada que ver con hacer ruteo eficiente. Un ruteo eficiente me puede ahorrar hasta un 30% de costos en vehículos. Pero claro, para eso necesito meterme en la tecnología. Y la tecnología también me permite centrar planificaciones, planificar de un solo sitio para varias ciudades, sin tener que conocer la ciudad, lo cual hace que sea más eficiente aún en el manejo de las rutas. Y el último problema complejo es el tráfico. En esto, el incremento de la densidad poblacional, el parque automotor, la demanda de entregas en menor tiempo, todo eso hace que se vuelva más impredecible lo que pasa en el tráfico. Y contra esto, lo único que se puede hacer es comunicación, para aclarar las expectativas de los clientes. Claro, yo puedo usar Waze, puedo usar Google Maps, que son ayudas, pero hay un montón de imprevistos que solamente se pueden solventar con una buena comunicación hacia los clientes. Y a futuro esto se va a complejizar más. La gente cada vez va a vivir más en ciudades donde se va a incrementar la congestión, cada vez van a haber más compras por internet, en temas de retail sobre todo, en temas de supermercados igual, de muebles, en todas las categorías hay un crecimiento más y más alto en ventas por internet y por lo tanto en entregas de última milla desde las empresas. El crecimiento en las entregas del mismo día
va entre un 20 y un 40% y las entregas instantáneas en un 10%, y todo eso hace que la presión hacia las entregas y hacia la complejidad de la última milla vaya a crecer en un 78%. Esto se ve en todas las categorías que van más hacia lo digital, en general, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Van a subir la cantidad de vehículos, van a subir la cantidad de emisiones, va a subir la congestión, y por tanto el problema lo que va a pasar es que simplemente se va a complejizar más. Esto está dando paso a temas como entregas con drones, entregas con vehículos autónomos, incluso hay programas como hay uno entre Ford y Walmart para desarrollar vehículos autónomos para las entregas, el tema de los lockers self-service que también se está dando, ya en esto hay intentos, bueno, pues hay realidades de creación de estos lockers self-service de Walmart, de Amazon, de Home Depot, donde uno va con una clave, abre su casilla que pues, dura solo unas horas y hace sus retiros. Otra cosa son entregas en las cajuelas de los carros. Hay esfuerzos entre General Motors y Volvo con Amazon, por ejemplo, para crear este tipo de facilidades, o en Land Rover en Inglaterra con una empresa que se llama InMotion, para que las entregas sean pues en donde esté el cliente en ese momento en su cajuela, entregas dentro de casa. Todo esto pretende aliviar los problemas que vamos a tener con la última milla. Ahora, desde lo que nosotros tenemos, injerencia y control, ¿qué podemos hacer para disminuir esta problemática? Por un lado, la alineación estratégica entre las personas, los procesos y la tecnología es clave. Y esto requiere gestión de cambio, el hacer entender a la gente por qué uno se quiere meter en la última milla, por qué uno tiene que ser eficiente en este proceso. Y también invertir en tecnología que me permita mejorar el ruteo, que como vimos es un problema tan complejo que si no es con una ayuda matemática sofisticada, no lo voy a poder solventar de forma eficiente. También la tecnología me permite contar con una torre de control única que englobe toda la operación, donde yo pueda ver el tracking en tiempo real, pueda ver lo que está pasando. Otra cosa es poner KPIs realistas, no generar expectativas hacia el cliente que no voy a cumplir. ¿Para qué ofrecer 24 horas si yo sé que llego a 48? Primero, meto tecnología, controlo mi proceso. Una vez que lo tengo controlado, bajo los tiempos y después le hago el ofrecimiento al cliente. No quiero, pues, sobreprometer y subcumplir, sino al revés. Prefiero subprometer y sobrecumplir. Me dicen en 24 horas y me entregan en 20 horas, yo estoy feliz. Me dicen en 24 horas y me entregan en 36 horas, yo estoy molesto. Y el tiempo de entrega es el mismo. El tema es no generar expectativas que no estén alineadas a la realidad de lo que yo puedo hacer. Otra cosa es comunicación en tiempo real con el cliente. Y en eso también una gran ayuda es la tecnología, que me permite automatizar esta comunicación, que no tenga que haber una persona de por medio con un teléfono hablando con los clientes, sino que la información fluya desde la misma tecnología. Y eso hace que las expectativas del cliente sean más claras. Otra cosa que se puede hacer es tener soluciones de backup listas, tener vehículos listos adicionales, transportistas pues subcontratados que me van a dar una mano cuando tengo un hueco, mejorar cercanía de bodegas al cliente, en general pensar en soluciones de backup para cuando tengo problema. Y otra es no seguir tendencia de entregas rápidas si no es tu caso. No necesariamente tienes que tener entregas más rápidas, ni entregas del same day delivery, ni entregas de quick commerce. Eso en muchos de los casos no tiene sentido. Claro, en temas como comida, como retail, como, no sé, supermercados sí hace sentido, pero en otras industrias como electrodomésticos no tiene mucho sentido empujar hacia allá solo porque es una tendencia. Eso hay que estar claro si la empresa de uno le va a agregar valor a hacer esto o no le va a agregar valor. Ok, y luego, pues, ya solamente para dar un vistazo a lo que hacemos en Drive-In. Drive-In es un TMS, es una plataforma que va desde la planificación de las rutas, que puede ser con optimización o no, y tenemos distintos tipos de optimización, optimización dinámica, optimización geográfica, balanceo de cargas, etcétera, hasta la prueba de entrega, pasando por una aplicación del conductor, donde uno ve el recorrido que hace el conductor, se generan pruebas de entrega en PDF que quedan colgados en servidores de Amazon,
El GPS que usamos para todo el seguimiento es del mismo teléfono del conductor, se levantan fotos, firmas, y todo eso me da al mismo tiempo una torre de control donde yo puedo ir viendo mi operación en tiempo real, cómo los pedidos cambian entre pedidos pendientes o entregados o entregas parciales o rechazos y demás. Esa es como la parte básica de lo que hace Driving. Pero somos un TMS que engloba muchísimo más de eso. Tenemos un montón de módulos, un módulo de gestión de andenes para armar turnos en los andenes para despacho, un módulo de gestión de activos móviles, que por ejemplo algunos de mis clientes están usando para controlar la entrega de bandejas y similares. Ahora último acabamos de sacar un módulo que se llama Drive-In Rewards, que básicamente uno va acumulando puntos, el conductor va acumulando puntos en un juego, si es que hace una buena gestión de entregas, lo cual le beneficia a la empresa porque mejora sus entregas de última milla y mejora el desempeño de los conductores. Le beneficia al consumidor porque va a poder optar por premios al final del día cambiando estas coins por premios en función de lo que yo arme. Y así tenemos muchos otros módulos que te permiten mejorar la gestión en campo, ¿no? Mejorar la gestión del transporte en general. Se logran reducciones en costos de transporte hasta de un 30%, va a depender de la complejidad y de lo que tan capilar es mi distribución para ver cuánto logro, pero eso quiere decir que lo que estoy repartiendo con 30 carros, mañana voy a poder repartir con 27 o 26 o 25. Se logra reducción en tiempos de planificación hasta de un 90%. Se mejora el desempeño de los conductores por el efecto sombra de que están siendo vigilados. Uno tiene visibilidad en tiempo real de lo que pasa en campo. Se mejora el servicio al cliente y esto va muy amarrado a la promesa que le estoy haciendo y eso me baja las devoluciones. Es fácil de usar. Tenemos 30,000 conductores usando esto en Latinoamérica todos los días y uno puede generar notificaciones a los clientes en tiempo real, vía SMS, vía WhatsApp, vía correo electrónico de lo que está pasando con sus pedidos, por lo tanto, les mantiene al día. Bueno, eso es un poco lo que hacemos en Drive-In. Hasta ahí llega mi presentación, espero que les haya aportado. Excelente, Enrique. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, y igual, por favor, al resto, preguntas que tengan para el speaker, les agradecemos. Pregunta Roberto, se mencionó que existe una problemática para la última milla al no tener una señalización adecuada en las principales calles de las ciudades del país. ¿Qué tan crítico es el problema? Porque no es la primera vez que lo escucho y de qué manera se puede superar desde la solución que ustedes ofrecen. Sí, el problema es saber dónde están las direcciones. Muchísimas veces se vuelve un problema. Y si yo no tengo las direcciones georreferenciadas bien, no puedo optimizar las rutas. El optimizador de rutas necesita dos variables. Una variable es latitudes y longitudes, ubicación de los clientes, y la otra variable es la capacidad de carga de mis camiones y la que esté en la misma unidad en la que yo hago los despachos. Entonces, el sistema lo que hace es que le pongo las restricciones como los horarios de los clientes y demás, y él mediante cálculos repetitivos o iteraciones me va a sacar la mejor ruta posible siguiendo esas restricciones. Pero claro, si no tengo latitud y longitud, no puedo hacer optimización. Entonces, lo que mi sistema hace, entre otras cosas, es que levanta los puntos de latitud y longitud cuando se hacen las primeras entregas. Y a partir de ahí, ya con los datos, se puede hacer optimización. Hay otras formas de levantar latitud y longitud, subiendo bases de datos a Google, que como veíamos, los niveles de asertividad son bien bajos, sacando gente a campo con GPS, mandando ubicaciones por WhatsApp. En general hay varias formas de hacerlo, pero es una herramienta básica para hacer optimización. Excelente, Enrique. De parte de Gabriela, hay una pregunta que dice, ¿qué expectativas del desarrollo de última milla tienen en las principales ciudades del país, aquí en Ecuador? Bueno, yo creo que la cosa está cambiando, que se está profesionalizando cada vez más el sector. Ya la existencia de Azolog por bastante tiempo ya es un reflejo de esto. Hay menos resistencia a la tecnología. Y la otra cosa que ha pasado es que los softwares que ofrecemos este tipo de cosas nos hemos vuelto softwares SaaS, Software as a Service. O
O sea que yo te cobro por licencia por mes, no hay grandes inversiones, no hay barreras de salida. Esto es como Netflix, mientras pagas tienes el servicio, cuando dejas de pagar dejas de tener. Y eso hace que el servicio sea asequible ahora, no solo para las Coca-Colas o las grandes empresas con grandes capitales, sino para cualquier empresa, desde pymes hasta empresas grandes. Por lo cual, eso debería hacer acelerar la profesionalización de los temas de la última milla en el país. Excelente. Hay una pregunta de Santiago. Hola, ¿qué área crees que deba ser la que lidere la alineación entre la compañía, dentro de la compañía, interpreto que es así, para fomentar la cultura de servicio y alineación en tiempos entre comercial y operaciones? Las dos áreas son súper importantes, pero cuando se mete uno en un proceso de cambio, tiene que estar toda la gerencia, toda la cabeza alineada. Y eso quiere decir involucrarle también a la gerencia general. Eh, la alineación normalmente de lo que es tiempos de entrega debería llevar logística y operaciones, pero con el objetivo de hacer vender más, porque el objetivo de la empresa es vender más. Y la logística lo que tiene que hacer es un apoyo para el área comercial. Y entonces todas las cabezas, incluyendo la gerencia general, tienen que empujar el proceso y de ahí se riega hacia abajo manejando el cambio. Si no manejas el cambio y quieres imponer el uso de herramientas, lo que va a pasar es que la gente de operaciones, que el planificador, va a ser el primero que te sabotee el proceso. Y luego tú vas a acabar diciendo, esto no vale, cuando no es un problema de la herramienta, es un problema de que no se alineó la gente y no se manejó la gestión del cambio. Excelente. Carlos pregunta, ¿cuál es el efecto en la última milla de un vendedor versus un tomador de pedidos? No entiendo bien la pregunta a qué se refiere. Yo asumo que es, um, bueno, son dos cosas distintas. La entrega por un lado y luego por otro lado la preventa, ¿no? Cuando se hace preventa, uno va a ofrecer en función de las promesas de entrega que la compañía ha definido. Si es que tú eres un vendedor proactivo, vas a lograr mejores pedidos, etcétera. Y si eres solamente un tomador de pedidos, probablemente lo único que vas a hacer es un checklist. Pero al final los dos están sujetos a la misma promesa de entrega. Y la promesa de entrega, que es el tiempo que me voy a demorar para cumplir con esa entrega, está manejada por la logística. Aquí es súper importante también el tema de la planeación de territorios, que nosotros también hacemos eso entre paréntesis, pero si es que uno planifica los territorios de manera correcta, lo que vas a lograr es balancear bien las zonas por un lado y por otro lado lograr que la entrega esté acumulada y agrupada para que sea más eficiente y que sea más fácil cumplir con los tiempos que estoy ofreciendo y no tener entregas dispersas por todo el mapa. Excelente. Juan Carlos pregunta, ¿las ciudades en Ecuador requieren en las empresas ofertantes infraestructura de última milla para acercar el inventario o el producto al cliente? Va a depender mucho de la empresa, de la industria y de si te conviene tener infraestructura más cercana al cliente. En este país, al ser un país tan pequeño, donde todas las entregas se pueden hacer de un lado al otro en 24 horas, por lo general, cuando uno hace estudios de dónde ubicar sedes, salen centralizados en un punto. No hace falta tener más de un CD, excepto que sean eh, temas de alta rotación, donde tú defines esos SKUs A o AA de alta rotación, donde sí vale la pena tener algo de dispersión de inventarios. Y esa dispersión de inventarios puede estar en tus locales o en locales de operadores logísticos. Pero es difícil contestar categóricamente porque va a depender muchísimo de la industria, de dónde estás, de cómo rotan tus SKUs, etcétera, etcétera. Pues, Excelente. Leonardo pregunta, ¿qué estrategias se pueden realizar para que no exista resistencia al cambio dentro de los trabajadores, jefes de despacho, planificador, conductores, etcétera? okay. Lo primero es capacitación. Eso es súper importante, que la gente entienda por qué estoy haciendo las cosas. Que no me impongan las cosas porque el jefe dice, sino que me expliquen por qué. Yo necesito razones para entender por qué. Lo segundo es comunicación continua, que todo el tiempo yo les esté contando para que
ellos sepan lo que va a pasar, que no sean sorpresas que desde mañana tengo que hacer las cosas distintas a como he venido haciendo los últimos 10, 15, 20 años. Y lo tercero es que uno puede poner incentivos de hacer un buen trabajo para lograr las metas y publicar las metas positivas y el cumplimiento positivo para que la gente se sienta halagada y se sienta involucrada desde un comienzo en el proceso de cambio. Excelente. Oscar dice, saludos, ¿la app es capaz de identificar cierres de vías, cambios de direcciones, bloqueos? Normalmente cuando se tienen muchas entregas en un cuadrante pequeño, la optimización resulta perjudicial debido a la capacidad de reacción del sistema. A ver, la optimización se hace en base a informes históricos de tráfico. Nosotros dividimos las ciudades en cuadrículas de 500 metros. Esto es un estudio que hace Google y que nos da acceso y se está actualizando continuamente. Cogemos datos de 6 meses anteriores y cogemos la historia del tráfico de esta parte de la ciudad en tal horario. Y esa es una materia prima que usamos para definir un poco por dónde se hace la optimización. Una vez que yo tengo mis rutas optimizadas y se sale a campo, la información que se usó es histórica. Yo no estoy usando información en tiempo real. Ya en tiempo real, lo que me sirve para evitar estos problemas es la vinculación que tenemos con Google Maps o con Waze, que ellos sí tienen alimentación comunitaria de lo que está pasando en tiempo real. Y eso me permite a mí, pues, ya definir que hay un cambio de la ruta o lo que quiera, pero no se hace en la planificación, se hace en el campo con lo que está haciendo el conductor. Ahora, el sistema sí te permite hacer bloqueos de calles, bloqueos de puentes, bloqueos de zonas, sabiendo que esto va a estar en construcción los próximos 3 meses o las próximas 3 semanas. Puedo hacer los bloqueos para que el sistema busque rutas alternativas. Y ahí sí me sirve en la planificación de este tipo de cosas que sí puedo prever. Pero si ya son imprevistos, eso no va a estar en la planificación y se puede abordar a través de estos mapeadores como Waze o como Google Maps. Excelente, Enrique. Y pregunta final que me compartieron a la interna. Un proyecto de implementación de una solución como las de Driving en una empresa mediana, más o menos qué pasos implica, en qué tiempo tú ves que pueda manejarse y sobre todo es dependiente de que mi flota sea propia, tercera o mixta. ¿Qué tip le podrías dar al foro en ese punto? No importa si la flota es propia o es tercerizada, eso es lo de menos, porque con que el conductor se baje la aplicación a su teléfono, es un teléfono Android, gama media, nada sofisticado, ya puede estar dentro del sistema. Luego, los tiempos de implementación varían, suele estar entre 2 semanas y 1 mes sin integración. Como todo lo que ocurre es de puertas de la bodega para afuera, en realidad no hay tanta transaccionabilidad como lo pasaría con un WMS. Yo subo la información, lo que tengo que hacer es una consulta a mi ERP, pongo en un formato, subo la información vía un Excel, el sistema me hace la optimización, esa información se va a los conductores y ellos salen a hacer ruta. Entonces, lo que hacemos en estos casos es definir un documento que se llama documento de implementación, donde nos ponemos de acuerdo con los objetivos que yo quiero lograr con mi optimizador, con mi planificación, con el uso del TMS. Esa información, luego se hace una reunión con el cliente, se define qué información se debe recabar y ahí mismo se arma un Gantt que te permite ver las fechas de reuniones la primera semana más continuas de 2 horas, 3 horas, 3, 4 reuniones en esa semana. Luego la segunda semana bajan las reuniones y les llevamos al cliente de la mano hasta que ya está trabajando en campo solo. Y luego tenemos en nuestra aplicación un chat de respuestas que te responde en menos de 5 minutos en el 98% de los casos para que te ayude a seguir en la planificación, en el uso de la herramienta. Y en esta implementación se configura la herramienta y al mismo tiempo se capacita al personal de la empresa para poder llevar a cabo pues todo el tema de la implementación. Excelente, Enrique. Bueno, una pregunta final de Diego. ¿La herramienta permite lectura de códigos QR o código de barras? Asumo que está relacionado al tema del producto o incluso hasta los mismos vehículos.
Sí, normalmente esto es sobre el producto. Tenemos clientes que tienen integración con códigos de barras y lo que hacemos es escanear en cada una de las entregas o en cada uno de los recojos y con eso pues se agilita el proceso de recojo o entrega. Excelente. Listo. Enrique, muchísimas gracias a ti y al equipo Driving. Un tema súper interesante, súper actual. El tema de última milla, como tú bien lo expusiste, bien acelerado por el tema de la pandemia, pero por otro lado, las empresas, no importa si sean grandes, medianas o pequeñas, tienen que dar pasos firmes. La complejidad que genera la última milla obviamente requiere que la tecnología sea una ayuda y soluciones como las de ustedes obviamente ayudan que este tipo de problemáticas que tú bien mencionaste, ¿no? Costos elevados, problemas de visibilidad de qué está pasando, visibilidad interna para la compañía como visibilidad de cara a los clientes. Obviamente es un tema importantísimo y ustedes están en el mercado ya hace un buen tiempo, no solo aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica, ofreciendo soluciones de ese tipo. Entonces, de parte de nosotros como Azoloc, muchísimas gracias, Enrique, a ti y al equipo. Esta es su casa y obviamente en próximas oportunidades esperamos también contar con ustedes. Muchísimas gracias, Enrique. No sé si quieras dar algunas palabras de cierre. Y más bien a ti, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a Solo por la apertura. Si es que alguien quiere más información, yo voy a poner ahorita en el chat los datos nuestros de Driving y pues agendamos una cita y hablamos con más detalles sobre la herramienta y de cómo esa herramienta les puede agregar valor. ¿Ok? Gracias. Excelentísimo. Gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias, Enrique.